El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Hermanos, hermanas, preciosa iglesia, queridos amigos, sean todos bienvenidos en el día de hoy a un tema más de la preciosa palabra de Dios, que sin duda va a transformar nuestro entendimiento y comprensión acerca de lo que significa nuestra eternidad. El tema lo he llamado ¿hay vida después de la muerte? Y esta es la primera parte. Por tanto, quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que nutre nuestra vida diariamente. Gracias por regalarnos el tiempo para podernos apartar y escudriñar tu revelación. Gracias por mi hermano, mi hermana y mi amigo que me acompañan en esta entrega especial el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, hoy quiero trazar un tema que va a llevar 2 o 3 partes, que he colocado como título: ¿hay vida después de la muerte? Y lo hago en virtud de que, sin duda alguna, muchos, en muchas ocasiones, nos hemos hecho esta pregunta. Y quiero citar Job 14, versículo 14, porque allí Job está hablando en medio de su desesperación, en medio de haber perdido su salud, su familia, sus hijos, su riqueza. Dice en el versículo 14: si el hombre muriere, volverá a vivir. Y todos, lo repito sin duda, alguna vez en nuestra vida hemos sido desafiados por esta pregunta: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué ocurre con nosotros después de morir? ¿Dejamos simplemente de existir? ¿Es la muerte una puerta giratoria de ida y vuelta a la tierra? ¿Va todo el mundo al mismo lugar después de la muerte? ¿O vamos a lugares diferentes? ¿Existen realmente el cielo y el infierno? Contundentemente la Biblia nos dice que sí hay vida después de la muerte. La palabra claramente, amado, nos enseña que en este mundo físico que vemos, que lo que tú contemplas con tus ojos no es lo único que hay. Y se nos dice a través de la palabra que la humanidad entonces fue hecha para algo más que vivir 80, 100 años en esta tierra. Y es que, amados, al morir el cuerpo deja de funcionar y comienza su proceso de deterioro para volver a la tierra. Sin embargo, la parte espiritual del hombre sigue viviendo. Eclesiastés, que todos conocemos, 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra, al referirse al cuerpo, como era, es decir, polvo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El Salmo 146, versículo 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. A los que son redimidos y se les perdona el pecado, Dios les da, como tú y yo ya sabemos, la vida eterna.
una existencia tan maravillosa, tan gloriosa, que describe Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, donde la palabra dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es que, amados, la vida eterna está íntimamente ligada a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 17, el versículo 3, nos dice de la siguiente manera: 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la oración de este capítulo 17 de Juan, Jesús compara la vida eterna con el conocimiento de Dios y del Hijo. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, la Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo, Dios hecho carne, Dios encarnado, vino a la tierra, como tú y yo ya sabemos, para pagar por nuestros pecados y para darnos el don de la vida eterna. En el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 53:5, dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es que tú y yo también sabemos, y si tú no lo sabes, quiero que lo sepas hoy. 3 días después de la resurrección de Cristo, Jesús demostró su victoria sobre la muerte al resucitar literalmente de la tumba. Él es la vida en persona. Él es la prueba definitiva de que hay vida con toda seguridad después de la muerte. En el Evangelio de Juan 11:25 nos dice la Escritura lo siguiente. Juan 11, versículo 25. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos enseña que la resurrección de Cristo es, por supuesto, un acontecimiento real, un acontecimiento muy bien documentado en la historia secular y en las Escrituras. Tanto que, por ejemplo, el apóstol Pablo instó a las personas a interrogar a los más de 500 testigos oculares que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús después de su resurrección. Mire Primera de Corintios 15:6, lo que nos dice la palabra. Después, hablando de Cristo, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, sus cuerpos han vuelto al polvo de la tierra. Todos ellos, estos 500 más los demás, tuvieron la oportunidad de ver por sí mismos el testimonio de que Jesús estaba vivo y de que en efecto, por supuesto, hay entonces vida después de la muerte. Es la resurrección de Cristo la que nos da entonces la esperanza segura de la vida después de la muerte, y esa verdad, por supuesto, es la piedra angular de la fe cristiana, de todos los que de una u otra manera
hemos llegado a Cristo en nuestra vida. Es así como 1 Corintios 15, 14 al 17 dice lo siguiente. Pablo está exponiendo la resurrección de Cristo y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y sería pues, dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y en el 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y que tú y yo estemos en Cristo es porque estamos absolutamente seguros, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de su resurrección. Y ya que Cristo resucitó entre los muertos, tenemos la fe en que nosotros también resucitaremos, pues es una promesa que Cristo mismo nos hizo. Jesús en Juan 14, 19 le dice a sus discípulos, 14, 19, todavía un poco, 14, 19 dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, el texto completo dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, porque habría de morir y luego resucitar. Dice: pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos una garantía absoluta. Cristo fue solo la primicia de una gran cosecha, de los que habrían de resucitar. Y así 1 Corintios capítulo 15, una vez más, versículos 22 y 23, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida. Por supuesto, este texto habría que estudiarlo profundamente y no tenemos el tiempo ahora para hacerlo, pero sabemos que Cristo, cuando sale de la tumba resucitado, muchos cuerpos de muertos que también habían fallecido antes salieron también de las tumbas resucitados. Y así como Dios resucitó el cuerpo de Jesús, tú y yo podemos estar seguros hoy de que nuestros cuerpos resucitarán cuando Jesús regrese en breve por su iglesia. 1 Corintios 6, 14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Tenemos la garantía de nuestra resurrección y de vida eterna. Sin embargo, el hecho de que haya vida después de la muerte, por supuesto que no significa que todo el mundo va a ir al cielo. Las personas, amados, como veremos en temas posteriores, seguirán existiendo después de morir. Y algún día habrá una resurrección. Pero Dios hace una distinción entre la resurrección de los justos, es decir, los que están en Cristo, y los injustos, aquellos que todavía permanecen y mueren en sus pecados. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es lo que va a ser despertado? El cuerpo. Como veremos, ¿qué es lo que duerme? El cuerpo. Dice: unos pocos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El apóstol Pablo expresa esta verdad en Hechos 24:15,
de la siguiente manera. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Cada persona entonces hoy debe hacer una elección en esta vida. Una elección que por supuesto determinará el destino eterno de cada persona. Pues está establecido para los hombres, para ti y para mí, que muramos una vez. Y después de esto, dice la Escritura, vendrá el juicio. En Hebreos, capítulo 9, el versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice la preciosa palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los que han sido hechos justos por haber puesto su fe en Cristo irán a vida eterna en el cielo, para comparecer ante el tribunal de Cristo, y luego regresaremos con Él después de la gloriosa boda del Cordero, como estaremos mirando, para gobernar con Cristo mismo 1000 años sobre esta misma tierra en la cual tú y yo hoy estamos viviendo. Pero los que han rechazado a Cristo como Salvador serán enviados al castigo eterno, al infierno, luego de su resurrección, después de los 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra. Lo que implica, amados, que tú y yo podemos estar seguros de que el infierno como el cielo, sin duda, son dos lugares completamente literales. Es el lugar donde los injustos experimentarán la ira eterna e interminable de Dios. El infierno es descrito en la palabra como un lago de fuego, donde los que allí habiten serán atormentados día y noche. Y esto, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Leamos. Dice la palabra del Señor lo siguiente. 20:10. Y el diablo que los engañaba, a todos los de la tribulación, etcétera, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia. Esto es al final de los 7 años de la tribulación y del milenio. Dice, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el infierno todos sabemos que habrá llanto y crujir de dientes, indicando el tremendo, el terrible dolor que experimentarán los que allí se encuentren. Mateo capítulo 13, verso 42 dice, 13:42, dice la hermosa palabra de Dios, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. De esto hay que hablar 2 o 3 temas más porque es importante desglosarlo. Pero por supuesto, amados, que Dios no se complace en la muerte de los malvados. El deseo de Dios es que todos los hombres se conviertan de sus malos caminos, para que puedan vivir la realidad de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Miren lo que dice. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis,
oh casa de Israel. Es el llamado del antiguo pacto. Sin embargo, amados, Él no obliga a ninguna persona a someterse. La decisión por Cristo es personal e individual. Si decidimos rechazar a Cristo, el único Salvador, que nos quede claro que estaremos rechazando la eternidad que Él nos ha preparado. Y viviremos, por supuesto, eternamente separados de Él. La vida en la tierra es una preparación entonces para lo que está por venir en breve. La fe en Cristo nos prepara para la vida eterna, vida que recibiremos después de la muerte. Juan 3:18 dice: el que en Él cree, es decir, en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De algo podemos estar seguros, y es que de alguna manera todo el mundo experimentará la vida después de la muerte. Para los creyentes en Cristo, la vida después de la muerte, por supuesto, es la vida eterna con Dios. Pero para los no creyentes, la vida después de la muerte es la eternidad en el lago de fuego. Por supuesto, surge la pregunta: ¿cómo podemos recibir la vida eterna y evitar el infierno? Y tú y yo sabemos que solamente hay una manera. Es a través de poner nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, nos dice la palabra del Señor. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta que nos confronta y nos permite pensar que el don gratuito de la vida eterna está al alcance entonces de todos los hombres. Juan, en el capítulo 3, versículo 36, también nos dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No tendremos la oportunidad de aceptar el don de la salvación de Dios después de la muerte de este cuerpo, de que este cuerpo vuelva al polvo de la tierra. Nuestro destino eterno se determina aquí y hoy, mientras tenemos vida terrenal. Y tenemos la vida eterna cuando no rechazamos a Jesucristo, sino que le hemos recibido en nuestra vida y hemos colocado toda nuestra confianza en Él. Segunda de Corintios 6:12 hace un llamado sumamente claro. Dice la palabra del Señor, Segunda de Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si confiamos, amados, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el pago completo de nuestro pecado, si creemos en su resurrección, si tomamos la cruz de Cristo cada día como símbolo de nuestra muerte anímica, de nuestro yo carnal, diariamente, y confiamos en nuestra resurrección juntamente con Él de entre los muertos, entonces podremos decir que tenemos plenamente garantizada la vida eterna, y que después, si tenemos que bajar al sepulcro y este cuerpo convertirse en polvo, después de esa muerte tendremos la gloria eterna
con nuestro Señor Jesucristo. Esto es como un bosquejo general. Este es un tema sumamente profundo y delicado, amados, porque tiene que ver con nuestra eternidad. Así que, pregúntate hoy, ¿cómo está tu vida en relación con Cristo? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y has puesto en Él toda tu confianza? ¿Has visto la resurrección de tu espíritu? Porque hay dos resurrecciones, la del cuerpo y del espíritu. Pero cuando tú y yo creemos en Cristo, nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, resucita. Así que cuando eso ocurre, entonces tenemos garantizada la vida eterna. Y por supuesto, después de la muerte física, la gloria. Yo quisiera hacerles un reto, amados. Preguntas, por favor escríbame al correo. Por favor, escríbame al WhatsApp. Hágame preguntas sobre este tema, porque esto es solamente el comienzo, esto es un vistazo general, porque hay muchas preguntas todavía que tú y yo nos hacemos y que no hemos contestado, por supuesto, escrituralmente. Pero esta introducción que hemos tenido hoy, que nos sirva para entender la necesidad que tenemos de nacer de nuevo, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y entender de ahí para adelante qué futuro es el que realmente nos espera, como estaremos haciendo en los próximos estudios bíblicos al respecto. Oremos. Padre, sé que esto es demasiado grande, es un tema demasiado importante, trascendental en la vida del creyente. Y lo divido en varias partes porque es indispensable que vayamos como desmenuzando cada verdad para poderla entender apropiadamente y poderla vivir plenamente. Gracias te doy por los hermanos que me están acompañando en este proceso. Gracias por aquellos que escriben al WhatsApp para agradecer los temas que estamos compartiendo. Gracias por aquellos que ofrendan voluntariamente en nuestro ministerio. Pero gracias también por aquellos que preguntan, que están inquietos, que quieren saber, y otros que dan testimonio de que están viviendo en realidad el Evangelio de la Gracia, que es el que predicamos en nuestro ministerio, reinando en plenitud. Gracias, amado Dios, gracias, Espíritu Santo. Amén. Aquí no terminamos, amados. Aquí está el número del WhatsApp, mira. En este número telefónico tú te puedes comunicar conmigo y vamos a comenzar a hablar sobre este tema por unos días más. Así que puedes preguntarme inquietudes, las iré respondiendo a medida que vaya trazando las enseñanzas. Y quiero darles gracias por estar atentos a nuestro canal, por los hermanos que le dan like al video, porque ese like nos promociona en YouTube y nos ayuda a crecer como canal. Gracias a los hermanos que nos acompañan y que nos dan su apoyo espiritual en oración, su apoyo económico con sus ofrendas. Y gracias, amados, por prestarme estos minutos de atención para estar juntos escudriñando la palabra de Dios. En el próximo tema seguiremos, y con la ayuda del Señor estaré reuniendo las preguntas que me hagan para ir trazando los siguientes temas. Gracias por su atención. Gracias por acompañarme y los espero, si el Señor lo permite, en el próximo estudio bíblico. Bendiciones para todos.